tengo que decir que quizás no sea la mejor persona para presentarlo, porque a lo mejor se me va a notar que siempre son opiniones interesadas, ¿no? Va a ser como una parte publicitaria siendo el editor de él y de Almudena, ¿no? De Rafael Reig y de Almudena. Pero sí que debo decir que, admirando como admiro yo también a Rafael, y gustándome como me gustan mucho sus novelas, también he dicho alguna vez, y creo que lo dije aquí en el Alberti, que para un editor como yo, de Barcelona, la verdad es que desde hace años me enamoré de Madrid, porque leía a Almudena y porque leía a Rafael. Es decir, ellos fueron los que me enseñaron rincones, historias y un cierto sabor en el mismo lenguaje de sus personajes también por esta ciudad. Y la verdad es que en algún momento tenían que cruzarse, ¿no? Y se han cruzado justo en este libro, que es un libro que ha aparecido por un motivo que no nos hubiera gustado, pero que sin embargo tiene un sentido muy bonito, porque, y con eso quiero empezar, porque Rafael, empiezo con esa conversación, me dijo, tengo que escribir sobre Almudena. Y yo pensé, pero bueno, habían pasado ya un par de años, y él tenía algo ahí que parecía que era algo, como se suele decir, digamos, imparable, necesario, en fin, que no podía postergar, impostergable. Quiero empezar por ahí. ¿Por qué me lo dijiste? Reprodúceme ese argumento que me dijiste de, ya sé que ha pasado un tiempo, pero tengo que escribir sobre ella. Bueno, bienvenidos. Bueno, antes de contestarte, quiero decir que estoy muy agradecido a la librería, a todos vosotros, especialmente a la editorial y a Juan, que la representa y la crea cada día. Y creo que tenéis mucha suerte, porque estáis en presencia de esa es la buena noticia, estáis en presencia de uno de los grandes autores nacidos en los 60. La mala noticia es que no soy yo, es Juan. Ahora me quito la máscara. Es un secreto muy bien guardado, pero mucha gente lo sabe, que el mejor escritor de nuestra generación es Juan Cerezo, con diferencia, porque nos ha corregido a todos. Juan es de los que trabajan. Y nos ha quitado las tonterías, las ñoñerías, y si no fuera por él todo esto no existiría. Así que es el verdadero gran escritor. Nosotros somos unos plumíferos que hacemos lo que podemos. Y como de costumbre, a mí me gusta. O sea, yo detecto la inteligencia, que me da mucha envidia, por eso la detecto, pues soy muy envidioso, y la detecto en el tipo de preguntas que hace la gente. Y un día, charlando con Juan, pues le dije, estoy escribiendo una cosa sobre Almudena y tal. Y dice, vale. Bueno, y dice, perdona que te pregunte, ¿y por qué quieres escribir eso? Y digo, ostras, ni lo había pensado. No sabía, la verdad, por qué. Y así fue, ¿verdad? Y te dije, bueno, improvisé, porque yo tengo alguna capacidad de improvisación, y le dije, bueno, porque estoy a la distancia justa, no era íntimo amigo, pero sí la conocía bastante, tal, pero ni yo me lo creía. Y en realidad empecé porque cuando me enteré de lo que había pasado, no supe cómo reaccionar. Me llamó alguna gente, me pidió que escribiera algo, yo no quería ni escribir nada, ni decir nada, no sabía ni qué pensar, entonces no estaba para eso. Me aturdí porque era mi única respuesta, no sabía cómo articular una respuesta, ni siquiera sabía exactamente qué significaba para mí eso. Tuve que digerirlo durante un tiempo, y cuando me di cuenta de lo que significaba eso, un aprendizaje sobre la vida, una enseñanza sobre la amabilidad y el amor,
una forma de enfrentarse a la literatura, muchas cosas, me puse a escribir esto. Después encontré otro motivo para hacerlo, que me lo proporcionó ella. Pero eso forma parte del argumento del libro y no lo vamos a contar porque a mí me sorprendió muchísimo y dentro de lo que un tipo como yo puede sentir emociones, que soy una especie de anfibio, de sangre muy fría, pues me conmovió y me puse a hacerlo con una idea sencilla. Si Juan quería que escribiera, porque las editoriales quieren que los libros sean largos, y lo que sé de Almudena es muy poco. Entonces, solo daba para esto. Pero lo que no sé de ella es mucho más. Y eso lo contarán otras personas. Y pronto tendremos una enciclopedia Almudena, espero, porque creo que se lo merece. Y sobre todo nos lo merecemos nosotros, los que la hemos leído y la hemos querido, porque tenemos mucho que saber de ella. El libro trata de Almudena. Yo soy un vanidoso, entonces también trata de mí, claro. Es inevitable. Pero me han pasado cosas... Tú cortame cuando quieras, ¿eh? Cosas curiosas con los pocos lectores que me han transmitido. Te voy a interrumpir. Para introducir, solo quería matizar que efectivamente lo que quería yo con esa primera pregunta no es revelar algo que creo que forma parte de uno de los misterios del libro y que yo creo que el lector se va a encontrar a medida que avance en su lectura con esa sorpresa. Lo que quería decir es que Rafael no había reaccionado cuando ocurrieron los hechos y como todo buen escritor necesitaba una distancia, necesitaba haberlos digerido. Y yo creo que secretamente, cuando por fin ya pude leer la versión con el manuscrito, creo que también estaba buscando un tono. Y es lo que quería decirte, de hecho. Y la verdad es que mereció la pena esperar, o sea, mereció la pena que él se distanciara de todos los hechos, porque, y ahora también hago un poco de previa a la lectura del libro, de todos los libros, dejé la frase sin acabar, de todos los libros que me gustan de Rafael, hay uno que le tengo especialmente cariño, que es Amor Intempestivo. Porque de pronto Rafael se descubre como un autor que puede contar cosas de sí mismo sin que lo parezca, y sin embargo nos está contando muchas más cosas de lo que podía ser simplemente una historia familiar o una historia de un escritor. Nos cuentan muchísimas cosas. Y además en ese libro, en ese Amor Intempestivo, que les recomiendo encarecidamente, como todas las novelas de Rafael, pero en ese también acertó con un tono maravilloso, que era que las emociones estaban escondidas detrás de anécdotas muy divertidas o de aparente, un relato con sorpresas y con historias en las que él no daba importancia a lo que sí, que luego sabíamos que sí que la tenía y nos dejaba completamente conmovidos, ¿no? Ese tono de Amor Intempestivo es el tono de lo que sé de Almudena y me encantó encontrarme con que uno no va a leer ni mucho menos un libro demasiado elegíaco o en absoluto pesimista o triste o melancólico, sino que va a leerlo vorazmente porque está lleno de anécdotas muy divertidas y con mucho humor, para que luego realmente el regusto que nos quede sea el regusto maravilloso de una relación de amistad que, como las buenas relaciones de amistad, pues también deja el pozo de una evocación, la verdad es que es maravillosa y profunda. Es lo que quería decir, por eso disculpa que te interrumpa, porque quería decir eso de entrada, que es uno de los aciertos del libro y del tono en que está escrito. Y a partir de ahí, pues le agradecí que esperara, le agradecí que hubiera tenido la necesidad de escribir el libro y que hubiera dejado pasar el tiempo necesario para acertar como ha acertado en el tono. Tienes toda la razón. ¿Qué voy a decir yo? Pero sí, yo creo que además Almudena no se merecía una elegía. Aunque esto es una elegía, pero
pero se merecía una alegría. Y yo quería dar una alegría también, porque ella para mí se caracterizaba por la alegría. Inés o la alegría, Inés y la alegría, en realidad es Almudena y la alegría. Yo siempre la he visto de buen humor, siempre la he visto entusiasmada, no sabía hacer nada sin entusiasmo. Todo lo que hacía, por estúpido que fuera, por engorroso, ella lo cogía con entusiasmo. Y yo también he hecho esto con entusiasmo y con alegría, porque ¿por qué no? Hay que celebrar la alegría de haber tenido la oportunidad de aprender de ella. Almudena es la protagonista del libro, pero a mí siempre me pasan cosas extrañas con los lectores. Bueno, creo que a todos los escritores. Por ejemplo, el otro día me encuentro en el pueblo a un amigo, conocido, y me dice: he leído tu libro, vaya homenaje que le has hecho. Y digo: hombre, Almudena se lo merecía. Dice: no, digo a tu mujer. Digo: o sea, que el libro trata de mi mujer, según este señor. Vale, ¿por qué no? Luego leí en la prensa, una periodista, Nuria Zancot, que fue jefa mía y amiga. ¿Te conoce bien? Me conoce bien. Habla del libro y dice que el gran personaje es Luis García Montero. Y que el libro es una historia de amor. Y digo: pues sí, también tiene razón. ¿Por qué no? Y siempre me ocurren este tipo de cosas. Por eso, si alguno habéis leído ya el libro, por favor descubridme qué es lo que he escrito. Yo no tengo ni idea. Soy el menos indicado para hablar de mi libro, según parece. Amor intempestivo, me sorprendió mucho un compañero de equipo de ajedrez. Los ajedrecistas están bastante chiflados, o estamos. Y que leyó ese libro, que es efectivamente confesional y autobiográfico, y me dijo: he leído tu libro, Rafael. ¿Sabes qué? Ahora te conozco mucho menos. No está mal. Porque además, sí, yo lo que sostengo en el libro es que una confesión es el mejor escondite que hay. Y que todas las confesiones son para esconder otra cosa. Y o sea, que lo leyó perfectamente, como por eso me gana el ajedrez, porque cuando yo quiero tenderle un ardid o una trampa o eso, él ya lo veía venir y la desmonta. Y estoy contento del libro, pero se suele decir mucho esto, que yo creo que normalmente es propaganda, ¿no? Que el libro en realidad lo hacen los lectores, cada lector. Queda bien, ¿no? Pero es que en mi caso es verdad. Yo no sé bien de qué tratan mis libros hasta que alguna alma caritativa se apiada de mí y me dice: pero si tú has escrito otra cosa, que no te has dado cuenta. Así que acepto inmediatamente que me digáis qué es lo que he escrito. Y si tenéis una idea para una próxima novela, me vendría muy bien. Bueno, hablarlo con Juan primero. Y si él le da el placer, yo encantado. Bueno, me encanta que digas todo eso, porque el libro, efectivamente, el libro son muchas cosas mientras uno no para de leerlo, que es el mejor elogio que se puede decir de un libro. Que te sientas absolutamente seducido y que no puedas soltarlo. Es una cosa que tú siempre te ríes, pero es verdad. Los editores soñamos con ese tipo de libros. Pero es que luego te vas dando cuenta que en esa lectura has aprendido muchas cosas que no te esperabas, y que puede ser leído por uno como una historia de amistad muy bonita. Eso creo que es fundamental, una historia de admiración hacia Almudena por las cosas que vas contando, que son siempre historias, anécdotas aparentemente menores, son situaciones que podemos leer luego algunas,
son conversaciones, son casi, digamos, una manera de entender la literatura compartida, pero luego, a medida que vas leyendo todo eso, y como lo cuenta Rafael, también aprendes cosas sobre el arte literario, también aprendes cosas de cómo leer. También la novela, este libro, te enseña cómo leer novelas o cómo se pueden entender las novelas. Es un libro que te muestra una mirada hacia la literatura que compartían los dos, pero que es enormemente, yo creo, motivadora para volver a según qué autores. Y también es un libro que yo, vamos, aquí también noto, hay una historia familiar. Efectivamente, me encanta que salga Violeta, porque también ahí cuentas tu historia con Violeta, del mismo modo que cuentas la historia de Almudena con Luis. Une mucho, yo creo, que ir a recoger las niñas al mismo colegio. No lo sabes tú bien, sí lo sabes. Y de pronto esa vida cotidiana, esas historias, digamos que no forman parte también de esa curiosidad que todo lector tiene, ¿no?, por la vida de los escritores. Esa vida cotidiana, de hecho, siempre está, digamos, rematada por reflexiones profundas y por perlas de sabiduría, permíteme la pedantería, pero son... No te cortes, no te cortes. Son verdaderamente frases cargadas de sentido, donde después de habernos reído se nos deja, digamos, con la sonrisa un poco congelada, pensando que ha dicho cosas muy serias, ¿no? Y que hemos aprendido cosas muy serias a lo largo de todo eso. Así que no me extraña, ¿eh? Seguirás teniendo opiniones de lectores que te van a sorprender, te van a sorprender. Estoy esperándola. Bueno, me sorprendió mucho la de un amigo también del pueblo. Bueno, también hay desconocidos que leen mis libros, ¿eh? No pensáis que... Porque si no, no viviríamos esto. Aunque tengo 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero no todos compran libros. Y bueno, me dijo, he leído el libro, y la verdad es que yo estaba en casi muchos de los escenarios que salen en mi boda. Estaba Juan, estaba Almudena, estaba Luis, en una partida contra el equipo de los ciegos de la 11, en la que perdiste, me recordó el cabrón, pero... y estaba en muchas. Y lo he vuelto a leer, y de pronto he vuelto a revivir esos momentos como si fueran momentos extraordinarios. Que no sabía que yo había tenido momentos extraordinarios. Y al leerlo me he dado cuenta de eso. Bien, pues a mí eso es lo que me ofrecieron Almudena y Luis, los dos. Un ejemplo de cómo cualquier vida normal, de cualquier matrimonio, se puede convertir en una novela de aventuras. Solo por el arte de contarlo bien y de vivirlo con emoción. Cómo puedes hacer que el día a día sea extraordinario, que supongo que es el único logro que te mantiene vivo, joven y atractivo. Mucho más que el Botox. ¿Dónde va a parar? Y lograr que tu vida te parezca extraordinaria, eso te lo enseñan los amigos, pero también te lo enseñan los libros. A mí me enorgullece que algún amigo como este Paco me haya dicho que cosas que él había vivido ahora se daba cuenta de que eran extraordinarias. Y yo con Almudena tenía esa sensación. Nosotros no hacíamos grandes cosas, hacíamos tonterías. Pues llevar a los niños a los campamentos, hacer una función escolar, perder aviones en México, cosas así, ¿no? Que le pasan a todo el mundo. Pero a su lado se convertían en grandes aventuras. Y creo eso es lo que he querido transmitir, y a lo mejor lo que pescó mi amigo, que también es mejor jugador que yo. Eso casi todos los que mencionéis son mejores que yo. Captó también de que en el libro yo intento no enseñarle a nadie eso, porque yo lo he aprendido.
sino pasar la palabra y transmitir la enseñanza. Se podría decir que es un libro de autoayuda, que te ayuda a vivir de una forma extraordinaria, porque yo creo que eso es lo mejor que puedes aprender en la vida, que todo lo que haces y toda la gente que conoces son extraordinarios. Por ejemplo, Juan lo ha dicho, todos los escritores de su editorial son extraordinarios, son auténticos números uno. Y creo que es verdad, y hay que vivirlo así, porque si no, ¿para qué eres editor? Y esa es la lección de vida que yo quiero transmitir, porque no es una lección mía, sino una lección que viene de muy atrás, pero que a mí me llegó por Almudena y Luis. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo has armado el libro, porque me gusta mucho que ya desde el principio sabemos, y él me habló siempre, de que, bueno, la excusa es que iba a ser un álbum de fotos. Él empieza con la primera frase, que es muy bonita. Dice así: la primera foto que aparece en el álbum de mis recuerdos es la última. Ya no volví a verla. Entonces describes la foto, creo que de una manera muy acertada, y dejas muy sintetizado lo que era ese momento. Y luego pasas a algo que fue muy divertido, que es que como ella, de pronto, recordando una anécdota de Córdoba, Sí. Cómo se comportaba con la gente. Eso, para empezar, digamos, de una manera divertida, porque empiezas así. Sí, sí. Bueno, ella se comportaba con la gente con una absoluta irresponsabilidad. No se daba cuenta de quién era. Actuaba y provocaba catástrofes cada vez que se movía. Una vez estábamos perdidos en Córdoba y íbamos buscando no sé qué plaza o qué iglesia, y la muy desalmada, ¿qué hizo? Se acercó a la puerta de un supermercado a preguntar. Claro, empezaron a seguir las señoras, tiraban las bolsas al suelo, se rompían los huevos, los botes de leche, todo estaba destruido. Y consecuencia, tuvimos que ir a la plaza de la Santísima Faz Ungida, o como se llamara aquello, acompañados por unas señoras mareantes que no dejaban de hablar. Pero el número, pues contaban por docenas, como los huevos, las señoras que acompañaban, bueno, no a mí, acompañaban a la Almudena Grande. Y así llegamos, como un bajo palio, bajo un palio de bolsas de la compra, pero a eso. Entonces, claro, también es verdad que su vida era aventurera, en cierto modo, porque como era tan irresponsable, pues se metía en todos los fregados. Y eso es lo que cuento en el primer capítulo, además de otras cosas. Y cosas que, bueno, aquí estamos en una librería. Yo no creo mucho en el hombre del tiempo. Yo creo que la meteorología debería ponerse en el bachillerato y en la primaria como alternativa a la religión. Porque más o menos lo mismo. Es una creencia. Pero sí creo que en la Feria del Libro llueve todos los años. Está totalmente comprobado. No hace falta que hagan predicciones. Y pues yo recuerdo con cariño como había un montón de escritores allí en el día de la boda, que es cuando empieza la novela, bueno, el libro, porque es todo verdad. Y bueno, lo que llamamos verdad, para entendernos, ¿no? Y que la camarera del bar salía, igual que en la Feria del Libro, que lo hacen periódicamente, a desaguar los toldos con el manguito de girar o con una escoba, y entonces caen unos chaparrones que dejaron en mis camisetas mojada a Almudena, a Belén Gopegui, a un montón de escritoras, pero fue divertido. No diré que momento mágico, pero bueno, sí, ¿por qué no? Y bueno, yo quería hacer un libro de viñetas que no tiene un hilo temporal,
sino sentimental. Sobre todo quería hacer un libro que se leyera fácil, en un acto de generosidad que no me caracteriza, porque para que se lea fácil cuesta mucho de escribir. Cuanto más fácil se lee, es que más trabajo ha puesto el escritor. Y yo soy redomadamente vago. Y sin embargo dije, bueno, Almudena se lo merece. Voy a hacer algo que sea fácil de leer. Y entonces cuento que parece que surgen una de la otra, y no es verdad. Están todas elaboradas aparte, pero luego las he hilvanado, unos pespuntes de mi invención, y así están. Y creo que se debería publicar el índice, que es muy sugerente. Tiene capítulos como La tarde que dormí con Almudena, o capítulos de ese estilo, que pues son, yo creo que inquietantes, y que el día que le salvé la vida a Almudena, que esto tuvo lugar efectivo, y capítulos que merece la pena leer luego. Yo creo que, no sé, alguien decía que era interesante leer el índice de primeros versos de un libro de poesía y leer todos los primeros versos del libro como si fuera un poema. Que ese era el mejor poema de todo el libro. Y yo lo he probado y a veces funciona, ¿eh? Sí, les invito a leer el índice. El índice es en sí mismo ya un prodigio de sugerencias y de dobles sentidos que están muy bien. Oye, Rafael, pero también, bueno, justamente después de que nos hayamos reído, por ejemplo, ya en el capítulo 2, esa consideración que también nos pone en guardia porque es una cosa mucho más seria, ¿no? El segundo capítulo, hablando de ellos como pareja, y titulado Amor y Amabilidad, empieza con esta reflexión. La mayoría de las parejas se tratan con menos amabilidad cuanto más se quieren y cuanto más tiempo llevan juntas. Me cuesta entenderlo, aunque me suceda, dice él mismo, ¿no? ¿Por qué soy amable con cualquiera, salvo con el amor de mi vida? Eso es una reflexión, yo creo que de calado, ¿no? Pues ahí se pone serio... Una confesión. Ahí se pone serio Rafael, y se nos deja un poco con... yo creo que la frase nos deja meditando cómo nos comportamos con los seres más cercanos, y cómo regalamos nuestra amabilidad con los extraños, ¿no? Bueno, pues eso son la maravilla de cómo está planteado el libro, para que luego entendamos que tú vistes en ellos una pareja que, como sabemos los que le conocimos durante mucho tiempo, eran a veces empalagosos. Decían los amigos, decían, es que no puede ser, es que se siguen queriendo y siguen besándose, y llevan ya muchos años de pareja, no puede ser. Y tú se lo cuentas muy bien. Bueno, porque lo vi muy de cerca, claro. Nosotros asistíamos incluso a reuniones de padres y cosas de esas tan aburridas. Y yo me fascinaba. Nunca los he visto discutir por nada, ¿eh? Ni siquiera de fútbol. Eran de equipos contrarios y jamás tenían una disputa sobre eso, eso era inconcebible, francamente. Pero por nada. He visto a Almudena hacer tropelías y Luis preocupadísimo por si ella había sufrido. Decía, pero hombre, Violeta se habría llevado una bronca de 3 pares si hubiera hecho esto. Pues no, Luis estaba allí a salvar a su dama, y bueno, eso es parte de un aprendizaje, porque yo me imagino, Juan, que te has fijado en eso, porque en cierto modo igual te identificas también, ¿no? Creo que quién no. Y entonces eso nos pasa a todos. Bueno, pues a ellos no les pasaba. Y entonces yo también escribí esto para ver cuál era el truco. Porque si de verdad consigo imitarles, aunque sea un poquito, mi vida conyugal y por tanto sexual será mucho más feliz y copiosa de lo que ya es. Luego otro momento, a medida que avanzamos en el libro, es el momento con las niñas, es decir, las experiencias compartidas teniendo hijas que van al mismo colegio.
voy a leer solamente un diálogo estupendo de cuando vuelven del campamento las niñas, ¿no? Violeta y Rafael van en coche con Luis y con la Almudena, y la conversación que tienen con las niñas yo creo que también es impagable, ¿no? Porque él dice, traían la culera de los vaqueros, las niñas, destrozada, cosa que no mencionábamos. Fueron ellas las que nos hablaron de un legendario tobogán de arena y piedra, el arrastraculos, y de lo emocionante que era lanzarse por allí cuesta abajo. ¿Eso no tendrá algo que ver con cómo tenéis los pantalones? Las tres lo negaron con energía. ¿Qué relación podía tener las dos cosas? Bueno, a partir de ese diálogo padres, chicas que vuelven de campamento, también hay una reflexión maravillosa, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era eso? ¿Cómo era ir a recogerlas del campamento de Guadalajara? Pues era una maravilla porque ver a los niños felices, los niños tienen muchas rabietas. Y ver a los niños, en este caso eran todas niñas, felices es tan, primero tan tranquilizador para los padres, y que te puedes dedicar a beber whisky tranquilamente porque están felices y no necesitan más atención, y luego por gratificante, dices, si he conseguido que sean partidarias de la felicidad, algo habré conseguido como padre o algo habré conseguido como madre, porque es lo único importante. La cantidad de gente que hay partidaria de la infelicidad, de la desdicha, del drama. Eso, estamos rodeados de gente que ha venido a este mundo a sufrir. Yo no, yo he venido a disfrutar, y eso lo hago contra viento y marea. Y se aprendía mucho con las niñas, porque cuando estaban felices, estaban muy felices y sin mayor motivo que un tobogán de arena. Y eso pues era una gran lección de vida. Esos viajes eran divertidos porque nos parábamos a comer, se nos hacía tarde y estábamos allí. Luis no come, no sé si estuvo en el seminario de joven o algo, pero el caso es que tiene disciplinas, y para él una comilona es un par de huevos fritos con patatas y lo demás fuera. Y bebe moderadamente. Yo bebo inmoderadamente y como lo que me da la gana. Pero, y lo pasábamos, la verdad que muy bien, hablando con las niñas. A mí me pasó a la vuelta de eso, que lo cuento en el libro. Tampoco voy a contar mucho del libro porque si no ya lo dais por leído, ¿no? Que hija me había hecho una pregunta, por eso he hablado antes de la gente que hace preguntas raras. Y me preguntó, papá, ¿cuál es tu piedra favorita? Pues no sé, el granito. Y entonces le cojo la mochila para llevarse a la casa y pesaba aquello como un quintal. Y la niña venía arrastrando del tobogán del arrastraculos, arrastró un pedrusco de granito de este tamaño de regalo para mí. Saltaban las lágrimas y dije, pero esto no es posible. Pues era posible. Y bueno, nos sentíamos en ese restaurante de carretera, siempre nos sentíamos como estar hablando con gente que sabía dónde estaba el paraíso y que era un secreto, no nos iban a dar grandes pistas. Nosotros solo sabemos que está en un secarral de Guadalajara y hay que tener 10 años. Y ahí pasaban cosas misteriosas que estaban protegidas por juramentos y que no podían contarnos. Y nosotros pues éramos muy felices viendo eso, viendo el espectáculo permanente que es en la vida la felicidad de otros, que creo que es el más aleccionador y el que te impulsa a seguir viviendo y a seguir siendo feliz todos los días, si se puede, a todas horas. Bueno, eso se desprende de la lectura. Bueno, dejo simplemente para que también lo lean la culminación de los episodios en el colegio. Hay una representación de clavileño del episodio de Don Quijote.
por Almudena y por Rafael, que la verdad es que es impagable, es impagable. Sobre todo porque ella se empeñó en hacer de Don Quijote. que yo me lo merecía porque estaba muy delgado. Ella mandaba. Pero en cambio, tú también preparaste muy bien, digamos, la escenografía, como mínimo hiciste de productor, ¿no? Sí, yo trabajo en la sombra. Preparaste a los niños, facilitaste proyectiles. Sí, no. Y se lo pasaron en nos lapidaron con bolas de papel de plata que yo mismo les había proporcionado, pero fue divertido. Bueno, es una anécdota muy bien contada, maravillosa, divertidísima, y que también acaba con una cita, bueno, de la adaptación que hacen del Quijote, maravillosa, que les invito a que lean, porque coincide con el espíritu del libro. Por eso digo que la astucia y el talento de Rafael es que estamos riéndonos y de pronto nos dice algo muy serio que la verdad es que hay que subrayar y casi guardar como una buena enseñanza, ¿no? Ese Sancho Panza, ese Sancho Panza que participa de esa representación escolar tan divertida, les acaba diciendo a los niños, porque claro, han representado el engaño del que han sido víctimas, del que han sido víctimas Don Quijote y Sancho. Pero el mensaje que él prepara para decirle luego a los niños es maravilloso. No me resisto a dejar de leerlo. O sea, es decir, razón tenéis, mi señor, dice en este caso Sancho Panza, a vosotros os digo que nadie os va a quitar la gloria de haber intentado lo que os propongáis. Id siempre de veras, aunque ellos vayan de burlas. Aunque te engañen, aunque quieran reírse de ti, si vas de veras, en realidad el que acaba triunfando es el que apuesta, ¿no? por esa causa. Y eso la verdad es que resuena muy bien, porque a lo largo del libro creo que ese juego entre burlas y veras es una de tus grandísimas habilidades, ¿no? Entre otras, sí. No, es el concepto de la gloria del intento. Quiero citar a nuestro gran amigo Luis Landero, que también escribió páginas memorables sobre la gloria del intento, que es la frase que usa Cervantes, que cuando los duques están allá arriba, los duques están riéndose de ellos, ya se descubre que se estaban burlando de ellos. Sancho le dice que se había quitado así el parche, le dice, sí, se estaban burlando de nosotros. Le dice, vaya, pero nosotros íbamos de veras a por el peligro, y a nosotros no nos van a quitar nadie la gloria del intento. Y Luis y yo, y más gente supongo, y Unamuno, en la vida de Don Quijote y Sancho, hemos hecho de esa frase un escudo de armas, ¿no? A mí no me van a quitar la gloria del intento. Yo voy a intentar ser feliz y por lo menos la gloria del intento no me la va a quitar nadie. Y si los demás van de broma, bueno, yo voy en serio. Bueno, pues esa es una de esos quiebros maravillosos que tiene el libro. Y luego hay otra cosa que yo creo que es uno de los rasgos que os unía mucho, que era comentar libros. Tú utilizas una imagen preciosa, que es la de hablar de las películas al salir del cine. Yo creo que también hay un momento que no quiero leer porque también es una sorpresa que encontraréis luego aquí. No se lo compran, Juan. No, pero sí que quiero destacar algo muy bonito, que es no hay nada mejor que comentar un libro cuéntalo tú, ¿no? A partir de, como si fuera una película, es decir, a partir de los momentos que te han gustado, ¿no? Bueno, es la forma en la que hablamos normalmente, ¿no? Y te acuerdas cuando tal, y te acuerdas cuando no sé qué, y así hablábamos de los libros. Nos gustaba mucho hablar de libros. Bueno, hablábamos muy poco de libros, pero si hablábamos era de libros que hubiéramos leído los dos. Yo nunca le aconsejaba nada y ella tampoco me aconsejaba a mí. Léete este libro. Eso era muy ocasional. Pero intentar localizar libros que hubiéramos leído los dos para comentarlos juntos. Y claro, eso era leer otra vez, y leer en estéreo, y leer con otra persona, como los chavales disfrutan de la película contándosela si la han visto juntos, pero
pero se la cuentan como si la vieran por primera vez. Pues es un poco lo que me pasaba con Almudena, que comentábamos libros y que hubiéramos leído los dos, aunque fuera hace mucho tiempo. Y que yo, claro, no sé ella, pero yo volvía a leerlos, porque primero ya los leía a través de sus ojos, de su lectura, me aportaba otra lectura distinta y los volvía a leer para, no sé, tener una lectura en estéreo, estereofónica. Y sí digo ahí, y es verdad, que ahora hay muchos libros que tengo que leer solo. Eso forma parte de la ausencia que deja una persona así. Y que me da pena descubrir algún clásico del 19 y no hablar con ella y decirle, oye, ¿tú has leído esto? Para comentarlo juntos. O un libro de un rojo que leí, Sierras de Extremadura, sobre unos milicianos rojos y tal, sí, que tiene que ver con Peña Pintada y tiene que ver con todo, y que todo eso no se lo pude contar a Almudena, ni pudimos leerlo juntos, pero bueno, yo me he quedado con muchas lecturas. Por cierto, también aprendí de Almudena, pues yo he recibido mucha ayuda, porque la necesitaba. Yo tengo necesidades especiales, entonces necesito ayudas especiales, y he recibido ayuda de todo el mundo. Y en eso he recibido mucha de Almudena, Juan, por supuesto, y de mucha gente, y de muchos que estáis aquí. Y también me enseñó que había que aplicar una propiedad transitiva. La ayuda se agradece pasándosela a otro que la necesite. Y como yo era un autor joven y inexperto, pues Almudena me ayudó mucho, y procuro tratar así a los autores jóvenes y expertos a los que conozco. Y hemos estado hablando tú hablas de los autores viejos, pero aquí tenemos una autora joven. Y menuda autora. Y menuda autora. Es Cristina Araujo. Claro, Cristina Araujo, y para mí es un honor que haya venido. Y creo que, bueno, es un poco vaga, pero... No. Bueno, yo la he visto que se viene y se toma copas en Cercedilla, pero no la veo escribir. A mí en Cercedilla todo el mundo me ve escribir. Yo no te voy a escribir allí. Bueno, porque me distraes. Bueno, comentaba eso de la lectura porque creo que forma parte también de lo que, bueno, han comentado muchos y comentamos y recordamos mucho de Almudena, pero sabemos que era una lectora apasionada y era una lectora además omnívora, como también lo eres tú. Y que cuando ella comentaba un libro y lo recomendaba, digamos, no apelaba a cuestiones, digamos, teóricas o técnicas, sino a esa pasión de qué escenas había ahí, qué personajes, qué tramas y qué momentos, qué incluso qué desenlaces, porque eso a ella le parecía glorioso, ¿no? Los aciertos en esas historias. Bueno, Rafael, tú también eres un magnífico recomendador. Y en tu libro lo que está muy bien es que, bueno, creo que se intuye un pequeño canon compartido, es decir, un grupo de libros y muchos temas de conversación de los que hablasteis, incluso sobre la historia de España y sobre cuestiones políticas asociadas a la literatura. Bueno, la literatura es política. No hay literatura apolítica. Bueno, la ideología es lo que tiene, ¿no? Que la ideología es transparente. O sea, la ideología, como decía Althusser, la ideología no tiene exterior. Es como las gafas. Yo no sé si las gafas están sucias o no, porque yo veo a través de ellas, pero no miro las gafas. Eso me lo tiene que decir mi mujer. Tiene las gafas muy sucias, yo no lo veo. Y nadie ve su propia ideología, pero todo el mundo la tiene. No todos tenemos gafas, pero
pero ideología sí. Y la literatura que cree que no es ideológica es la peor. De esa hay que desconfiar. Y bueno, aprender a leer para mí es más importante que aprender a escribir. Eso sí que es un tesoro. Y Almudena me enseñó mucho a leer. Y creo que un buen lector tiene que tener la capacidad de convertirse en un crío de guardería, que sabéis que es un intercambio de gérmenes. Se cogen todas las enfermedades, porque todos los niños son lo más contagioso que hay en el mundo. Y los lectores que leemos con placer somos gente muy peligrosa, porque obligamos a la gente a leer un libro contándoselo de 1000 maneras y contándole cosas que no se puede resistir. Porque si de verdad te ha gustado, puedes hacer eso. Eres capaz de transmitir esa emoción y de decir, joder, me estoy perdiendo algo muy grande, algo que da mucha felicidad. Y creo que eso es una obra de caridad que está dentro de las de obligado cumplimiento, el compartir con los demás las cosas que te han dado felicidad y que están también a su alcance. Bueno, contando todo esto, también el libro es de una manera, yo creo que muy también muy comprensible, un arte de la novela. Es decir, también hablando con Almudena, también hay teorías sobre el descansillo, que es como construir una novela, pero también hay unos análisis muy brillantes sobre la propia obra de Almudena, sobre algunas obras suyas. Por ejemplo, nada menos que Las edades de Lulú. ¿Qué cosas dices de ese libro? ¡Qué maravilla! Bueno, es que ese libro es un libro muy útil. Y no, yo creo que es un gran libro. A mí lo que viéndolo después, pero yo ya me olía algo. Lo que me parece es que ahí está el plan secreto que tenía Almudena. No era tan secreto, porque es que nadie sabíamos leerlo. Estaba ya en ese libro. Y creo que los mimbres con los que luego tejió todo lo demás estaban ya ahí. Y eso es lo que intento explicar un poco de una forma que creo que se entiende perfectamente. Incluso tengo una prueba, que es Caballos de cartón. Castillos de cartón, que hizo un remake en realidad, como hacen en Estados Unidos de las pelis españolas, pues más o menos un trío, también de 2 hombres y una mujer, en el mismo barrio, con algo muy, muy parecido, más corto, pero también muy coloquial, muy directo. Eso en cuanto a la parte de eso. Pero luego el lenguaje, claro, hay que situarse en esa época donde leíamos pues cosas experimentales, novelas que pasaban en un ascensor, un señor que se perdía dentro del espejo, unas cosas que nos dejaban aburridos, francamente. Y de pronto es una novela divertida, y el castellano coloquial, en el que no escribía nadie, era pecado, y que es el único literario. El castellano no coloquial no es literario. Cervantes, el lenguaje llano, es la característica del Lazarillo, de Cervantes, de Galdós, no tanto de Max Aub, pero de Galdós sí. Por eso yo lo de Max Aub me lo creo a medias. Y en cambio otros escritores tienen otras virtudes, Quevedo, tal, pero no tienen eso. Y creo que eso, pues es que estamos hablando de unos años en los que eso estaba casi olvidado. Y entonces ella, al fin y al cabo, lo que hizo fue descubrir el Mediterráneo. Pero hacía mucha falta que alguien descubriera el Mediterráneo otra vez, porque parecía que estaba ahí y nadie lo veía. Que con escribir una palabra detrás de otra y tal y como habla la gente, que es por supuesto una elaboración literaria, pero que parezca que es como habla la gente, pues mejor.
En cuanto al... Mira, yo soy más vago que Almudena. Almudena todo lo que decía lo sabía. Y yo no, porque no me puedo pasar horas en las bibliotecas ni visitar los sitios, porque tengo otras cosas que hacer. Y sobre todo tengo una pereza invencible. Me sorprende mucho que Juan diga que le gustó Madrid por mis novelas. Pero ya sabes que no hay ningún canal en la castellana. Venía con la ilusión, venía con la ilusión de verla. Ha sido una decepción fabulosa. Pero Madrid no es navegable. Si he venido con el barco. Y yo prefiero inventármelo. Porque me resulta... Al principio pensaba que iba a ser más fácil inventarse un Madrid que cogerlo de la realidad. La verdad es que, joder, he trabajado mucho para inventármelo. Y ahora me arrepiento. Igual era más fácil salir a la calle y contar lo que veía. Pero ya estoy mayor para cambiar de hábitos. Y ahora me invento países enteros y cosas así. Bueno, pero eso está en el libro de una manera casi leemos sin ningún esfuerzo. Es decir, vamos entendiendo cosas que nadie nos había explicado con esa claridad, con esa lucidez que tiene Rafael. Pero insisto, el libro también es una manera, como están comprobando, de autorretrato suyo, siempre con escenas muy divertidas y un poco catastróficas, como alguna presentación en la que no hay nadie, como empezó él en el mundo literario, en el mundo editorial, con algunas experiencias también muy cómicas. Y sin embargo, nos va luego dosificando esas lecciones de alta literatura, esas lecciones, insisto, casi de sabiduría, esas píldoras de sabiduría que con motivo de Almudena vamos aprendiendo, ¿no? Y por supuesto, la estrategia cuando uno acaba el libro es evidente. Nos ha estado hablando de ese modo, digamos, aproximándonos a ella, nos ha estado hablando de un modo indirecto. Miedo me da. No, nos ha estado hablando de Almudena de una manera que nadie nos había hablado. Quiero decir, que acabamos conociéndola mucho mejor. Es decir, conocemos a la escritora, conocemos a esa compañera de letras, conocemos a esa mujer que su generosidad, en fin, es imposible negarla porque fue generosa siempre. También fue generosa en el mundo de las letras y también fue generosa apoyando a gente que empezaba o reivindicando, como ha dicho muy bien Lola al comienzo de este encuentro, hablando maravillas de los autores que le gustaban. Y de ti siempre hablo maravillas, tú también lo sabes, así que... A mis espaldas, gracias a Dios. Yo soy muy tímido y me sonrojo. Todo eso está aquí. Pero como yo sé que también hay muchos amigos de Almudena, muchos amigos de Rafael, y puede que haya alguien que haya leído ya el libro, por favor, abrimos el turno ahora. Muchas gracias. Gracias a todos. Preguntas, curiosidades. Bueno, pues si me permitís, Claro, yo pero... no soy amiga de Rafael, no era amiga de... ¿Por qué no quieres? Encantadísima, sí, No, la no, mi posibilidad. No soy amiga de Almudena, pero hay una cosa que nos pasa a todos los lectores que nos enamoramos de la obra de un escritor, y es que Sí, el escritor tenemos es más curiosidad, no, pero tenemos mucha curiosidad de saber quién es esa persona que está detrás, pero también mucho miedo, porque muchos lectores nos hemos llevado desilusiones cuando hemos leído biografías de autores que no eran como esperábamos. Entonces, yo agradezco muchísimo que se escriba un libro como este, o que hace una semana he ido a ver la película maravillosa que se ha hecho Almudena, porque Almudena es que todavía hace crecer a su literatura cuando vamos sabiendo quién es, ¿no? Esa alegría inmensa que nos regala y que le ha dejado en herencia a su marido, que a mí me ha dado la impresión, cuando he visto a su marido en actos después ya de que ella no estuviese, que él tenía ahora una alegría que no tenía antes, cuando en un acto hablaba, ¿no? Y por eso quiero agradecer que algunas veces los amigos de los autores nos regalen esa otra parte que no tenemos acceso directo y que nos enriquece, en este caso muchísimo, saber más de Almudena. Muchísimas gracias.
Bueno, muy agradecido. Espero no decepcionarte cuando lo leas, pero sí, esa es un poco la idea. No guardármelo para mí solo, intentar compartir un poco lo que yo he vivido con Almudena, lo que he aprendido, lo que he disfrutado y la vida, lo poco que yo he compartido con Almudena durante mucho tiempo, compartirlo con más gente. Esa es la idea, para que Almudena siga ayudando, porque ayuda mucho. Muchas gracias por comentar lo del documental de Azucena Rodríguez, porque es un documental maravilloso que, como he dicho antes de que entráramos aquí, se lo decía Ángeles Encinar, es una visión complementaria al libro de Rafael. Totalmente complementaria, porque Azucena creo que ha centrado muy bien la intimidad de ella en su escritorio, en su casa, con sus hijos, y luego esos rasgos que la caracterizan cuando ella habla de sí misma, y entiendes un poco qué tipo de mujer era, una mujer absolutamente extraordinaria. Y Rafael, contando todas estas cosas, haciéndonos reír, contando historias aparentemente anecdóticas, pues vamos acercándonos también a ese mismo núcleo. O sea que desde diferentes vertientes, el libro de Rafael y el documental de Azucena son complementarios, son un pack magnífico. Ya estoy viendo los kioscos. El DVD y el libro. Esto no va a funcionar, Juan. Se me ha notado mucho. Está pasado ya. ¿Más preguntas, más comentarios? Sí. No hace falta que sean preguntas, ¿eh? Hola, buenas tardes. No, dejarme que vuelva un momento en el que ni Almudena ni Rafa eran Almudena y Rafa. Almudena era la madre de Elisa, Rafa y Violeta son los padres de Ana y de Marcela. Por ahí está, creo, el padre de Lucas, la madre de Paloma, la madre de María. Yo era o soy el padre de Blanca, es decir, que no teníamos nombre, éramos simplemente... Y siempre la recordaré, y siempre te recordaré, Rafa, y nos recordemos a todos, claro, dejando a nuestras hijas en el colegio público. ¿Te acuerdas cómo las despedíamos cuando se montaban en el autobús? Vamos, como si fuera una fiesta. Aplaudíamos, nos íbamos de cámara. ¡Por fin! En el Rufino Blanco, en el cole donde tal. Y luego siempre íbamos a recordar a la Plaza Olavide, donde hacíamos un botellón para padres, a veces. Ahora no creo que nos dejaran, hacíamos botellón para padres, tal. Y aprendíamos, yo aprendí de ti muchísimo, estoy seguro que... Y yo también, ¿eh? La pregunta sería, ¿tú en qué crees que tu literatura y tal ha influido en la literatura de Almudena? Qué pregunta tan difícil, madre mía. Rafa Escudero. Tienes que haber publicado tu libro con Juan, te ibas a enterar. Yo no creo haber influido a Almudena literariamente, aunque sí me sorprende que su novela póstuma fuera una distopía ambientada en Madrid, semejante a una mía. Y entonces, pues, a lo mejor, pero desde luego sí ha habido una influencia mutua en las lecturas, que son quizá más importantes, no tanto en los nombres concretos de qué hay que leer, sino en cómo leíamos y qué sacábamos de un libro cada uno. Yo creo que ahí sí nos hemos ayudado mucho los dos. Yo también, dentro de mi menor conocimiento, que no humildad, que yo no soy humilde, pero creo que sí que ha ayudado un poco. Me acuerdo de los compañeros de cole de niñas, ¿no? Supongo que sabéis que yo estuve una temporada escribiendo cuentos porno, y porque, bueno, eróticos, y ambienté uno en la plaza de Olavide, que era el cole. El protagonista está por ahí. Y entonces era como
inspirado un poco en Escuela de Noche de Cortázar. Los padres, después de cenar, nos íbamos al parque, que estaba vacío. Hoy en día eso es raro, pero entonces era posible. Y así, a mitad de la noche, empezábamos una orgía en los columpios, en todos los juguetes infantiles, y lo cuento y cambio los nombres, claro. Y tengo bajo llave, porque para no equivocarme al escribir, la equivalencia de cuáles son los nombres reales, si sabéis. Y ese documento algún día intentaréis robármelo, intentaréis comprármelo, pero va a seguir guardado hasta que yo decida, cuando necesite algo. Muchas gracias por la pregunta, que me ha puesto en muchas dificultades, porque realmente es difícil enseñarle algo a Almudena, o era difícil enseñarle algo a Almudena, y yo además, aunque me considero un buen profesor, o medio decente, Ángeles, que ha sido mi jefa muchos años en la universidad, pues podrá decir si lo soy o no, pero claro, son cosas que se aprenden con la práctica, pero lo que ella me enseñaba venía de su vida, y mi vida es muy poco ejemplar. Pero ella sí que conseguía. Ella sí que utilizaba las lecturas de tus libros, sus columnas, utilizaba referencias de conceptos que había aprendido de ti. Y luego, por supuesto, tenía una debilidad impresionante hacia los autores que le sorprendían, que le hacían reír, que le parecían brillantes. Ese talento... Guapos, ¿no? Bueno, no te lo menciono. También. Pero que tenía una debilidad tremenda, porque descubría la genialidad, el humor, la ironía, eso le parecía. Y no dejaba pasar una columna suya, bueno, sobre todo los artículos del País Semanal, en que no mencionara, después de haber leído un libro tuyo, alguna cosa que le había gustado, porque tenía una debilidad tremenda, ¿verdad? Sí, a veces le costaba mucho. En algunos libros se las vio, pero era muy trabajadora. Al final encontraba algo siempre. Me encanta lo que habéis dicho, porque no sabía que había aquí padres aludidos, porque el libro también es una maravilla de homenajes. Es una maravilla de homenajes a todos. Es decir, estáis ahí, cuenta cosas muy divertidas de eso, de esas experiencias. También está, por supuesto, Cristina Araujo, la citas. Está Lola citada, o sea, estamos todos aquí dentro. O sea, también Rafael utiliza a Almudena y los recuerdos compartidos con ella, la vocación, para crear todo un mundo, y nos está también regalando un recuerdo y un homenaje a todos nosotros. Es increíble. Eso hace que el libro tenga un valor extra, ¿eh? Sí, y para mí es bueno porque solo tengo una vida. Pero hay unos cuantos libros en que voy contando lo mismo de otra forma. Y mira, me voy apañando, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? Sí. Venga, es un reclamo enorme lo que sea de Almudena. Eso es una cosa a la que uno no se puede resistir, porque creo que mucha gente lo que no nos resignamos es a la pérdida tan temprana, y cualquier cosa. Yo le decía a Azucena cuando presentó en la Academia de Cine su tal, que muchísimas gracias por hacernos pasar 1 hora y media otra vez al lado de ella. Ir a verlo al cine, no compréis el DVD ninguno, verlo en pantalla grande, que la vais a ver mucho mejor. Venga, ir a verlo. Yo descubrí a Almudena con los aires difíciles. Luego, claro, la fui leyendo hacia atrás y me alegro enormemente de todo tal, y la he ido leyendo hacia adelante. Para mí, El corazón helado, no sé, desde el punto de vista de los editores, de las obras cumbres de la literatura en castellano, de todo lo que va de siglo, ¿no? Y luego, bueno, pues que los episodios... se nos hace muy duro el aguantar su ausencia y que no siga ahí. Yo coincidía con ella, éramos casi vecinos, íbamos juntos en el metro a ver el Atleti,
ella, Elisa, y yo íbamos allí, luego teníamos el asiento muy cercano en el Metropolitano y tal. Yo ahí sí que la he visto hablar mal de Luis, hablaba mal de Luis, de Benjamín, decía que estaba rodeado de vikingos, le ponía algún adjetivo que yo no voy a decir, por respeto a alguno y tal, y decía que solo Chus Visor le echaba una mano de vez en cuando, ¿no? Amigos así. Era una persona que tenía una energía enorme. Yo le dije que trabajaba en donde el doctor Betune montó su primer despacho cuando llegó a Madrid, que lo cuenta en Los pacientes del doctor García, y se vino conmigo a conocerlo físicamente y tal. Quiero decir, tenía una curiosidad y un hambre de hacerlo todo, que su ausencia se nos hace muy difícil. Y luego siempre hablaba muy bien de sus amigos. A mí Rafael me lo descubrió ella, llegó con los comentarios sobre un árbol caído, y me pasó un poco como con los aires difíciles. A partir de un árbol caído empecé a leerte hacia atrás y hacia adelante, pero quiero decir que esas charlas y lo que yo opinaba de literatura y tal era también de una riqueza enorme, que la echaba mucho de menos, y que todo lo que sea hablar de Almudena pues nos hace mitigar un poco la tristeza de que no esté, ¿no? Pasar con ella. Estamos un rato con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo siempre a Unamuno, que no es uno de mis escritores favoritos, ni mucho menos, pero decía Unamuno, bueno, la muerte es inevitable, no es ni justa ni injusta, es algo que nos pasa a todos, pero hay que vivir de tal forma que a los demás tu muerte les parezca injusta. A mí la muerte de Almudena me parece injusta, por cómo ha vivido. Y eso es una vida lograda, que tu muerte parezca injusta. Eso es conseguir haber vivido de verdad. También lo explicaba muy bien Pepe Mújica, o sea, que vivir y morir es una cosa muy bonita. Pues lo dejamos con esa frase. Muchas gracias.